No sé cómo, pero estos lo han vuelto a hacer. Bueno, en realidad sí sé cómo. Pues lo mismo quería yo si yo tuviese que diseñarlo. Como nos conocemos un poquito, como ya hace tiempo que nos venimos arrastrando los unos a los otros, ya sabemos de qué va el rollo. Nos gusta ver Nichicon, nos gusta ver RCA, nos gusta ver JJ Electronics, nos gusta ver marcas, nos gusta ver componentes. Takemisawa. Vemos eso y de repente creemos que el aparato es necesariamente bueno por los componentes que monta. Si luego encima vemos que tiene buena confección, buen acabado, además tiene buen tacto, prácticamente ya te ha entrado el 40-45, si no el 50% por los ojos. A partir de ahí, si encima suena bien, entonces sí que te explicas, sí, ya sé cómo lo han hecho. Además, el aparato es versátil, pero comencemos con los aspectos de ejecución. Válvulas tanto para MC como para MM, distintas, separadas. Aparte de que luego tenemos rectificadoras y en la etapa final las eternas 12AT7. Pero tenemos para las cápsulas MC tipo Moving Coil Electroharmonic 6922. Y luego tenemos también otra clásica, la ECC83 en el caso de las Moving Magnet, cápsulas fonocaptoras MM. Separadamente, porque con el aparato este tenemos la opción tanto de utilizar cápsulas de un tipo como de otro, MC, MM. 12AT7, como dije, en la tapa de salida y tenemos dos rectificadoras RCA, que son estas más grandotas que podéis ver aquí. Así que el aparato está bien concebido, bien parido. Es puramente diseño valvular, con transformadores hechos en casa por la propia KI. Acabados. Bueno, pues hoy os voy a ahorrar todo el asunto del rollo ponómetro y vamos directamente a que vosotros podáis ver por vosotros mismos, podáis juzgar el grosor del panel frontal, el lacado final, la calidad que le da el fabricante a las grafías. A mí me gusta mucho ese tipo marrón plateado, ese marrón que me recuerda a los colores de los John Lotus de Fórmula 1 de los años 60, finales de los 60-70. Me recuerda también mucho al último reloj de James Bond. Me recuerda mucho a ese marrón tropical, como dicen ellos en Omega, en el último 007. Ese gran reloj con correa milanesa que también utiliza este tipo de color. Es en definitiva el color que monta en sus grafías. Todo muy acertado, un lacado, como digo, de muy buen acabado y por tanto un aparato muy bien pensado. Pero es que miradlo por dentro. Bien, pero para que podáis juzgar por vosotros mismos, voy a utilizar para los cortes de audio un trabajo que muy probablemente no va a pasar los estándares de censura de ese gran inquisidor que es YouTube, porque está protegido por derechos de autor. Es un disco que a mí me gusta mucho, voy a aprovechar también para recomendároslo, lo tenéis en la descripción del vídeo, en los enlaces del programa de afiliados a Amazon. Con eso contribuiréis a hacerme ganar aproximadamente sobre 0,00015 céntimos de euro aproximadamente, pero sobre todo favorecerá el posicionamiento del vídeo en YouTube, especialmente también si le dais al like. El trabajo es este. Es un disco Pandemia de Diana Krall. Se aparta de esa Diana Krall de los inicios, es más la Diana Krall suave, melódica,
de, si queréis, como hizo en aquel disco de Look of Love, de boleros. A mí me gusta más ese tipo de música. Me gusta esa Diana Krall de música de consulta de dentista. Si queréis, dadme collejas, pero soy así. No es el mejor disco grabado de Diana Krall, me gusta más The Look of Love. Pero, ¿qué ocurre con el This Dream of You? Sueño contigo. ¿Qué ocurre? Pues que volvemos a tener colaboraciones de Anthony Wilson, tenemos otra vez a Mark Ribot a la guitarra. Recordad que Mark Ribot también estuvo en Buenavista. Bien, tenemos grandes músicos como Christian McBride en el bajo, así que es un trabajo altamente recomendado. Voy a utilizar un corte grabado directamente con el Gaijin CS6 PH Phono para que podáis escucharlo y compararlo con lo que para mí es otra referencia, que es el AcuVox 2 CI MK2. No sé si lo vais a ver ahí. Está allí detrás de la Yamaha esa. Es... No se ve. No lo podéis ver. Bueno, da igual. O sí, está allí. Que con las gafas estas no veo. A ver, voy a apuntar mejor. Está allí. No, tampoco. Ese es el Yamaha. No lo veis. Olvidadlo. Es un aparato delgadito, finito, alemán, total y absolutamente balanceado. Opera en modo de amplificación de corriente. Es un prodigio de aparato. Es cierto que tiene un chasis de aluminio de carpintería, de aluminio de la barata, de la del vecino del quinto cuando decidió cerrar la terraza y el resto de vecinos le pusieron una denuncia para que retirase ese cierre tan mal ejecutado. Es verdad que la AcuVox es todo eso, pero ¿qué es? Es un previo total y absolutamente balanceado de principio a fin, el más silencioso que conozco y el más detallado que conozco. Así que el AcuVox creo que es un excelente rival. He probado el AcuVox contra otros muchísimos de muchísimo nivel. Por ejemplo, el Luxman EQ500 y me gustó más el AcuVox 2 CI MK2. Actualmente tengo por ahí varios previos de fono rondando, valvulares, otros no. Alguno es de estado sólido 100%, como el que lleva montado el Macintosh C52 o, por ejemplo, el Yamaha C5000. Grandísimos, tremendos, enormes previos de fono. Y creo con todo que el AcuVox 2 CI MK2, por lo que sea, por silencio, por ser quizás un poquitín más detallado, probablemente porque sea más silencioso, tiene un plus que no tiene ninguno. Paradójicamente, y ya con esto acabo el capítulo del AcuVox 2 CI MK2, paradójicamente el AcuVox no estuvo en el grupo A de la revista Stereophile, no me digáis por qué. Aunque es verdad que Michael Fremer dijo de él que podría estar en el grupo A, no sé por qué no llega a estar en la clasificación de componentes recomendados en la categoría A. A mí me da igual porque he tenido previos de fono que han estado en el grupo A y os puedo decir que a pesar de que el AcuVox sea un grupo B, es mejor, a mi modo de ver, a mi modo de entender, es mucho mejor que, por ejemplo, el Luxman EQ500. De hecho, el Luxman EQ500 no está ahí en el rack, por algo será. Bien, simplemente todo eso para decir por qué he utilizado cortes de audio del AcuVox 2 CI para comparar este otro gran previo de fono que es. Just you, just me. Let's find a cozy spot to curl and goo. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. I'll find a cozy spot for a wonderful view.
Just you, just me. Let's find a cozy spot to curl and goo. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. I'll find a cozy spot for a wonderful you. Claro, al final se deja sentir. Bueno, ya el otro día hablábamos de pros, contras. Hablábamos de la parte positiva, la eufonía, distorsión del armónico de segundo orden frente al transistor. Por contra, generalmente los transformadores de salida, que son los que añaden esa eufonía, ausentes en caso de los dispositivos de estado sólido. En cambio, más grip, más control, más silencio en el caso de los transistores. Y cuando hablamos de previos de fono, cuando hablamos de tratar señales de tan baja salida, de tan bajo nivel, ¿realmente funcionan o no funcionan los preamplificadores de válvula? Bueno, pues añaden esa coloración, quizás menos que lo que se percibe generalmente en etapas de amplificación. Yo al final, particularmente, y esto es mi opinión subjetiva, he llegado a la conclusión de que prefiero las válvulas en amplificación, no tanto en preamplificación, aunque hay quien opina totalmente lo contrario. Mi opinión es que, dado que es el transformador de salida el que fundamentalmente introduce esa coloración en los circuitos de válvulas diseñados en los que tienen implementación de válvulas, obviamente cuando tenemos un preamplificador que no tiene transformador de salida está ausente esa coloración, pero no es el caso concreto de esta unidad de fono porque sí que cuenta con transformador de salida hecho in-house por la propia Caijing y supuestamente con ya experiencia, como ocurre, no tanto quizás, evidentemente con Macintosh, pero tiene experiencia en el desarrollo de esta tecnología. Por tanto, aquí sí que podemos encontrar esa distorsión y creo que sí que se encuentra, pero, que nos vamos conociendo, dame más. Cuando hablo de distorsión no me refiero a algo peyorativo, negativo, que muchas veces sé que la palabra distorsión se asocia a, pues eso, elemento de distorsión. Cuando algo deja de trabajar en su rango óptimo y empieza a distorsionar, no. En este caso esa es una distorsión agradable propia, también, por otro lado, como ocurre con el vinilo, que se traduce en mayor riqueza de armónicos, más textura, más detalle, incluso a veces te varía la escena sonora. Y efectivamente eso es lo que he apreciado con el Caijing CS6. Directamente las comparaciones que he percibido cuando hice pruebas ciegas. Estuve escuchando el tema de Diana Krall y creo que desde un principio se puso de relieve que el CS6 es más suave. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis gráficamente. A ver, voy a ver si soy capaz de expresarme. Imaginaos que tenéis delante de vosotros una fotografía con una montaña. Imaginaos que tenéis, por ejemplo, no sé, alguna más propia de una geografía que no tenga muchas aristas, que esté recubierta por mucha vegetación, que esté recubierta pues por dosis o cantidades de tierra más o menos considerable y por tanto vemos esa gran montaña, pero no vemos los relieves, los perfiles de la cordillera. Imaginaos, por otro lado, por el contrario, que vemos esa misma montaña situada en otro emplazamiento, en otra zona geográfica, en otra parte del mundo, con otra climatología, y de repente no tiene ni vegetación, ni tiene tierra, sino que es la roca pura, es la roca al aire. Entonces vemos los perfiles, vemos las aristas, vemos esa roca entrando y saliendo, el sol cayendo sobre ella, haciendo que las sombras se oculten dentro de los pliegues, y por tanto vemos relieve, vemos contraste. Es lo que tenemos en uno y en otro. Caijing, tenemos esa montaña, digamos, voluminosa,
pero a la que le falta esa parte de relieve que tiene en cambio esa otra montaña más rocosa, que es, por otra parte, el AccuBox 2CI. La voz de Diana Krall se pone de relieve. Por ejemplo, al principio, cuando empieza en otro tema, no el que habéis podido escuchar, he cogido el que habéis escuchado por otras razones varias, pero yo estuve haciendo pruebas con otro tema que se caracteriza porque al principio Diana Krall empieza a cantar y se nota el saliveo, se le nota la lengua, el chasquido de la lengua. Love is funny. Y ese saliveo lo he notado más presente con el AccuBox que con el Cayin CS6. Son esas pequeñas inflexiones, esos pequeños detalles, esos pequeños aspectos de matiz que te dicen el previo de estado sólido es más detallado, es más analítico, es más bisturí, si queréis. Frente a este otro que en cambio me ha hecho la voz un poquitín más voluptuosa, está como más rellena, es más pletórica, es menos pequeñita, parece que tiene más presencia corpórea, al mismo tiempo parece que se ha dulcificado, pero ha perdido parte de su relieve, de sus matices. Esa es la diferencia esencial. En velocidad de ataque, en rapidez, en dinámica, también creo que es bastante superior el AccuBox 2CI frente a este. No digo que se quede corto, ni muchísimo menos, porque es un previo bastante bueno, pero sí que veo que el AccuBox es más fulgurante. Entonces veo que los cimbales, cuando son digamos, de una entrada de piano, o cuando veo, por ejemplo, el cimbal, lo veo atacando, evidentemente este tampoco se queda muy atrás. El otro sí que lo veo como más directamente de pegar un zarpazo frente a este, que es más suavote, pero cuando empezamos a hablar de detalles de bajo nivel, cuando ya, por ejemplo, la música se relaja y vemos las escobillas de la batería al fondo, ese sí que lo veo como más perfilado, lo veo más presente con el AccuBox que con este otro, que lo sigue teniendo, porque sigue estando, pero parece que se ha difuminado un poco más en la mezcla, dando predominio, en cambio, a un grave que es un poquitín más rellenín, a esa voz que está más al frente, que tiene más presencia corpórea, y dices tú, bueno, pues es que al final es la esencia básica de la válvula, es lo que se quiere con la válvula. He estado haciendo pruebas AB porque ya sabéis que yo conservo vinilizados de otras muchas cosas. Todo lo que ha pasado está ahí registrado. Los discos están ahí grabados con tal. No ya con el de Diana Krall, pero sí con otros discos, otros trabajos que tenía de cuando manejaba el AccuBox. Y he estado haciendo pruebas ciegas, auriculares en este caso también. Los Sennheiser, los 800 creo que son. Y estuve haciendo AB con el Luxman EQ500. Y si os soy sincero, me ha costado... Bueno, me ha costado no. Es que no he sido capaz de distinguir el Luxman EQ500 frente a este Cayin que cuesta una fracción de su precio. Es verdad que el Luxman cae en excesos de diseño, le pasa un poco lo que decía al principio del vídeo. Parece que saben lo que nos gustan a los audiófilos y así lo ejecutan, hasta el extremo de que el Cayin utiliza transformadores elevadores, hasta el punto de que utiliza una sección de alimentación, la fuente de alimentación lleva válvulas, es decir, vemos ahí unas soluciones en el Luxman EQ500 que parece totalmente excesivo, pero luego el aparato evidentemente es bueno. Pues no creáis que el Luxman EQ500 va mejor en ningún término, en ningún apartado que este Cayin CS6. ¿Sabéis dónde encontrar las diferencias? Las diferencias las he encontrado básicamente cuando he saltado al estado sólido. Ahí es cuando realmente se hace patente, claro y notorio que estamos hablando de distintas máquinas. Cuando nos movemos en máquinas de nivel, como pueda ser el Macintosh MP1100, que también es un previo excelente y además es flexible como ningún otro, con mando a distancia, con salidas balanceadas, entradas balanceadas, un DAC incorporado. Bueno, lo que tiene el Macintosh MP1100 es un mundo y aparte. El Macintosh también se deja sentir. El Macintosh, pese a también contar con dispositivos de vacío, parece que tiene un poquitín más de detalle que cualquier otro de los previos de fono que estoy mencionando. Pero claro, el Macintosh es un aparato de plata o plomo. El Macintosh es un aparato fabuloso. Curiosamente tampoco se le menciona mucho. No es un aparato del que se haya hablado mucho, está ahí en el catálogo de Macintosh, es un previo prohibitivo, es un precio absolutamente demencial, pero es un aparato que realmente merece mucho la pena. Y sí que es verdad que veo que también el Macintosh tiene un plus en detalle, siendo, no obstante, también suave y no llegando al nivel del AccuBox, que también se marca un poco o se sitúa en otra galaxia. Bueno, no diría en otra galaxia, sí que se diría en otro terreno, en otro plano, frente, por ejemplo, a este. Pero si hablamos, como he dicho anteriormente, de un Luxman EQ500, que desde luego se puede considerar una referencia, si os soy sincero, yo no he sido capaz de distinguirlos. Conclusiones. Dicho todo esto, a nivel objetivo, es decir, lo que yo opino como reviewer de pacotilla, como youtuber de pacotilla, como youtuber de los que no se va a ir en la vida a vivir a Andorra ni va a poder abandonar su trabajo, porque no da para esto. ¿Qué considero que es el CS6 de Cayin? Pues creo que es un gran preamplificador de fono. Esto en el argot es lo que se conoce como pepino. Lo tiene todo, hasta los ojitos de su madre. Es una máquina realmente buena.
Por el precio es difícil encontrar algo así. Es un aparato soberbio, es excelente, es una maravilla. Ya digo, lo han vuelto a hacer otra vez. Es que estos de Kaijin se lo quieren hacer perdonar, que son fabricantes que todavía no tienen el estatus y no tienen el reconocimiento que tienen en Japón, o tienen en Occidente, o tienen en Estados Unidos, y al final eso es donde se nota aquí. Como sea, yo no entiendo de costes económicos empresariales, pero como sea, lo que sea, reduciendo beneficios, ofreciendo un precio más honesto, lo que sea, es que realmente es sobresaliente. Una relación calidad-precio imbatible. Esto se codea con aparatos muchísimo más caros y de mucho más nombre. Así es, de bueno. Subjetivamente, y esta ya es mi propia opinión personal, no la del reviewer de pacotilla, a mí me gusta personalmente algo más el AcuOS 2 CI MK2, que es feo el condenado como el solito, que está mucho peor ejecutado a nivel de puñómetro, acabado, estética. Es un aparato que lo ves en el rack y da pena verlo, parece semiprofesional, lo ves por dentro y parece que tiene mucho aire. Está todo básicamente diseñado como circuitos operacionales, lo que queráis. A mí particularmente el AcuOS 2 CI MK2, que sé que muchos no os vais a plantear su compra, porque ni tiene una distribución estable que hay que pedirlo a Alemania, ni entra por los ojos, es finito en el rack, haces puñómetro y dan ganas de echarse a llorar. Ya sé que para vosotros muchos no va a ser una alternativa, pero yo os digo, a mí particularmente, por mis gustos, por mis preferencias y por lo que ofrece el AcuOS 2C y MK2, creo que va un poquitín más allá. Dicho eso, opinión subjetiva, personal, ya sabéis que comparto solo conmigo mismo. Al margen de eso, en términos objetivos, siendo imparcial, esto es un pedazo de amplificador o preamplificador de fono, pero no tengáis ninguna duda.